Buenas tardes, chicos. Por favor, respondan a la lista. Sebastián Cali. Buenas tardes, Génesis. presente. Gracias, buenas tardes. Génesis Díaz. Diego Enríquez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Gracias, buenas tardes. Yair López. Presente, Inge. Buenas tardes. Gracias. Cristian Negrete. Presente, Inge, buenos días. Gracias, buenas tardes. Edwin Ron. Buenos días, Inge, presente. Buenas tardes, gracias. Ángel Toro. Gracias, buenas tardes. Rina Vera. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla para continuar con lo que estamos viendo. Denme un segundito. A ver, con ustedes vimos ya croquis, matrices, y vimos ya. Vamos a ver cuando les hicieron la primera parte del proyecto, les indicaba que por el momento, si es que tenían piezas que tengan roscas, por el momento no las hagan porque íbamos a ver un procedimiento luego para elaborar roscas, que todavía no lo sabía. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos hay una biblioteca de elementos estandarizados en SolidWorks, del cual podemos utilizar los que ya están hechos. Normalmente, cuando hablamos de dibujo, las piezas que se compran estandarizadas no se hacen planos, sino que simplemente en los ensamblajes se indican, por ejemplo, si tengo 10 pernos de M10, indico en el ensamble dónde está el perno y en la tabla de partes ahí pongo la denominación del perno, pero de eso no hago un plano. No hago el plano porque no voy a construir el perno, lo voy a comprar. Lo mismo pasa en otros elementos como rodamientos, pasadores, perfiles, etc. Sin embargo, puede haber elementos de máquinas, por ejemplo, ejes, roscados, o algún elemento, tuerca o perno, que yo necesito representar una rosca y no es un elemento estandarizado. Entonces aquí vamos a aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, nos piden elaborar hacer la construcción de este perno. Este perno es un perno métrico M10, M20 por 100 grados C. M me indica que es un perno métrico, 20 es el diámetro nominal, el diámetro teórico exterior del perno, y 100 es la longitud del perno. La longitud se mide desde la cara hasta la cabeza. Esa es la longitud. Entonces, cuando yo digo un perno M10 por 100, M20 por 100, estoy hablando de un perno diámetro 20 y longitud de la rosca de 100 milímetros. Y grado C es un tipo de dureza que tiene el perno. Hay diferentes grados de acuerdo a las aplicaciones de los pernos. Entonces, esa es la información. Nos dice que construyamos un perno. Como digo, el objetivo es más bien hacer es ver cómo se haría la rosca. Pero vamos a aprovechar la clase para incluir todo el perno completo, para que ustedes vean cómo se elabora el perno completo en este caso.
En primer lugar, cuando yo sé que es un perno M20 por 100, sé que es un perno estandarizado. Entonces, lo que existen tablas, bueno, existen normas que definen los pernos, las roscas métricas. Pero también hay tablas en donde yo puedo sacar cierta información. Por ejemplo, en esta tabla, si yo busco dimensiones de pernos, por ejemplo, para un perno, aquí está el diámetro nominal 20, el paso del perno es 2.5. Entonces, ¿qué es el paso? El paso es la distancia entre dos filetes consecutivos. Cuando elaboramos una rosca, esa distancia entre dos pasos consecutivos es el paso. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver más detallado esta figura. El paso es la distancia entre el centro de esta rosca y el centro de la siguiente. O puede ser entre este punto y el punto de acá. Entre dos puntos homólogos, dos puntos que tengan la misma posición relativa. O entre este punto y el de acá. Entonces, ese es el paso. Entonces, yo entrando a tablas, cada diámetro, cada dimensión normalmente tiene un paso. Hay roscas que se llaman de grano grueso y hay otras que se llaman de grado fino. Normalmente las más utilizadas, las que compramos los pernos en las ferreterías, son de grano grueso. Muchos de los pernos de grado fino, en cambio, se utilizan en vehículos. Entonces hay diferentes aplicaciones y tenemos que ver si es que es de grado grueso o de grado fino. Y aquí está, por ejemplo, la calidad, la tolerancia H para tuercas, G para pernos, en que este fabricante fabrica sus tornillos y esto también está estandarizado. El estándar de la tolerancia viene también establecido, no es que cada fabricante lo hace a su modo, sino que esta tolerancia ya está establecido que sean para pernos. Entonces, yo ya sé como primer dato que el paso es 2.5 para un perno de diámetro nominal 20 milímetros. Esto lo consulto en cualquier tabla de pernos. Asimismo, por ejemplo, en la norma ISO 7412, ahí yo tengo una denominación de las dimensiones principales que debe tener un perno. Este perno, por ejemplo, es para un grado C, que es el que nos piden elaborar, que es para sigue la norma 7412. Si yo descargo la norma, voy a encontrar esta información. Y es para un tipo de perno grado C. Por otro lado, esta norma me indica una tabla de dimensiones. Y muchas dimensiones existe justamente una tolerancia, es decir, un valor máximo y un valor mínimo que debe cumplir la dimensión. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta cota C es de esta distancia. Hay un valor máximo que debe ser de 0,8 y un valor mínimo de 0,4. Cualquier valor de C que esté dentro de este rango, 0,4 incluido o 0,8 incluido o cualquier valor entre estos, está dentro de tolerancias. Todas las dimensiones se establecen y, como digo, existen valores máximos y mínimos que al cumplirse el perno está dentro de la norma. Aquí está, por ejemplo, dimensiones de la cabeza. Este perno tiene lo que se llama una cara arandela. Esta cara arandela es una superficie circular luego de la cabeza. Hay diferentes tipos de cabezas, con cara arandela, sin cara arandela, etc. En este caso vamos a hacer uno que es cara arandela. Al poner esta cara arandela, ya no necesita colocar una arandela adicional en el lado de la cabeza del perno. Y se colocaría una arandela en el lado de la tuerca. La arandela lo que me permite es distribuir de mejor manera la presión entre la cabeza y la tuerca de todo lo que está sujetando el perno. Aquí tenemos el extremo. Puede haber asimismo roscas de una longitud determinada o lo que se llama rosca continua. La rosca a lo largo de todo el cuerpo del perno.
esta definición, cuando nosotros decimos el perno 20 por 100, estos 100 se refieren a esta longitud L, la longitud roscada del perno. Entonces, aquí están los valores de las diferentes dimensiones del perno. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es dibujar el perno en función de estas dimensiones. Podemos empezar por la cabeza. Entonces, la cabeza es un elemento hexagonal y aquí tenemos que K es esta dimensión que incluye la distancia de la cabeza más esta distancia C, que se ve en el detalle X. El detalle X se muestra acá, en donde aquí se indica el valor C. Y ese valor C se indica en la tabla. Entonces C es el espesor de la cara arandela que está unido a la cabeza. Entonces vamos a dibujar un hexágono de longitud entre caras S. Voy a ingresar a la aplicación de SolidWorks para empezar la clase. Entonces también carguen la aplicación para empezar. Vamos a empezar por una nueva pieza. Archivo nuevo. Vamos a crear una pieza. Vamos a irnos a croquis y generar un nuevo croquis. Podemos utilizar la vista lateral, y ahí nos vamos a generar un polígono. Colocamos el centro y definimos el número de lados 6. Escape. No. Déjenme, me voy a salir y voy a volver a entrar. Ya. Cuando definimos, tenemos ya el croquis, pero tenemos desalineado. Tenemos que alinear haciendo que las caras estén o de manera horizontal o poniéndole vertical. Porque cuando saquemos las vistas, si no está alineada uno de los planos, la vista va a salir con la cara del perno desalineada. No se va a poder ver vista perpendicular a esta superficie. Entonces, para evitar eso, alineamos. Y una forma de alinear es botón derecho en uno de los lados, indicando una relación que sea horizontal. Entonces, señalamos el elemento tengo problemas con mi mouse. Déjenme volver a entrar nuevamente. Señalamos el elemento y lo rotamos. De esa manera, cuando yo saque la vista va a ser perpendicular y no desalineada. A continuación, esta distancia S está en un rango entre 34 y 33. Puedo coger o el 33 o el 34 o cualquier valor entre estos dos. Entonces, no es problema porque eso, cualquiera de los dos casos, voy a estar dentro de la tolerancia. Vamos a coger 33. Entonces me voy a código inteligente y señalo que la distancia entre caras sea de 33. Aceptamos. Tengo completamente definido, tengo ya posicionado mi hexágono y acotado y tengo lista el hexágono de la cara. A continuación, lo que tengo es que hacer una extrusión. ¿Qué distancia tengo que extruir?
la distancia K menos la distancia C, para que me quede solamente esta parte de la cara. C es un valor que está entre 0,4 a 0,8. Aquí igual puedo tomar el valor inferior, el valor superior, un valor intermedio, cualquier valor que esté dentro de la tolerancia. En este caso voy a coger el valor medio, 0,6. Entonces, el valor de K menos C va a ser igual a 11,9. Ese sería el valor que tengo que utilizar. Entonces aquí igual K me da un rango máximo 1340, mínimo 1160 y un nominal de 1250. Igual puedo tomar cualquier valor, valor medio. El valor nominal es el valor medio normalmente. Entonces tomo el valor medio. 12.5 menos C 0.6. Y de esa manera me queda 11.9, que es lo que vamos a extruir. Entonces nos vamos a operaciones, extruir, indicamos el croquis, el último que hicimos, y le damos el valor de 11.9. Y extruimos. Tenemos ya la cabeza del perro. A continuación, aquí en la cabeza hay un detalle. Normalmente existe un ángulo en el que está biselado la cabeza, ¿no? No es una cabeza con los lados a 90 grados respecto a las superficies, sino que estas esquinas están biseladas. Para poder biselar, vamos a hacer un círculo inscrito en el hexágono, que sería este círculo de aquí. Y luego vamos a aplicar una operación de extruir corte para volar las esquinas y de manera que quede. Aquí este ángulo del bisel, del chaflán, está entre 15 a 30. Si cojo 30, el complementario respecto al horizontal sería de 60 grados. Entonces nos vamos a hacer un croquis, nos ubicamos de frente a la cara, vamos a hacer un croquis nuevo, indicamos la cara en esta cara y vamos a hacer un círculo circunscrito al hexágono. Cote inteligente y en este caso es igual 33 porque es la distancia entre caras. Aceptamos. Está completamente definido y tenemos, salimos del croquis grabando, tenemos esta circunferencia que hemos dibujado en la cara del perro. A continuación vamos a hacer un corte, nos vamos a operaciones, extruir corte y acá tenemos que parametrizar. Vamos a poner desde el plano del croquis hasta, vamos a poner aquí el siguiente y vamos aquí, esta parte es importante, marquen la parte que dice invertir el lado a cortar. Esto nos va a permitir volar solamente, porque acuérdense que al cortar lo que cortaríamos sería la circunferencia. Al invertir, lo que nos va a marcar es lo que está fuera, ¿no? Fuera del círculo que queremos cortar. Pero adicionalmente vamos a utilizar este ángulo de salida. Este ángulo de salida es el ángulo complementario de este. Esto es de 30, el complemento, si cogemos de 15 a 30 el valor de 30, el complementario sería 60. Entonces aquí colocamos el ángulo de 60. Pues la parametrización es desde el plano de croquis, desde aquí, hasta el siguiente, hay que invertir el lado de corte
para que no corte lo que señalamos, sino lo que está afuera. Aquí observen la flecha. Al invertir, nos va a cortar no lo que está en dentro, sino lo que está afuera, hacia afuera. Y al tener el ángulo de 60, desde este plano va a cortar como en un cono a 60 grados. Una vez que tenemos parametrizado, aceptamos. Déjenme ver. Editémosle. La operación. A ver, revisemos. Es desde el plano de croquis hasta el siguiente. Ya, hay que invertir el lado a cortar, dar el ángulo de salida, que en este caso es de 60, y me faltó marcar el ángulo de salida hacia afuera. Ese marcó, faltó. Y ahí sí aceptar. Y ahí tenemos ya el corte. Entonces aquí, que faltó de marcar, voy a enseñarles. Faltó marcar que es el ángulo de salida hacia afuera. No estaba marcado. Entonces ahí lo que hacemos es eliminar solamente estas esquinas. Aceptamos. Ya. Tenemos el ángulo en la cabeza ya cortado. A continuación vamos a hacer la cara arandela. Esa cara tiene un espesor C que escogimos 0.6 y tiene un diámetro de W. Este diámetro de W igual tiene un valor entre un parámetro N y un valor 31.4, en donde este DW máximo es igual al S actual, es igual a este valor S. Todo esto está especificado en la norma. Entonces, aquí vamos a escoger entre S, el actual que cogimos, 33, y el valor 31.4. Se coge un valor medio de 32.2. Entonces, este diámetro es 32.2 y este espesor C, vamos a coger el promedio de estos dos que era 0.6. Nos vamos a nuestro perno, vamos a poner ahora del otro lado. Vamos a hacer un círculo, un nuevo croquis en este plano y vamos a hacer un círculo. Vamos a acotar este diámetro y ponerle en un valor de 32.2. Es casi igual a la distancia entre caras. 32.2. La distancia es 33, eso es un poquito menos. Ya. Tenemos completamente definido, aceptamos, salimos. Y ahora vamos a hacer una extrusión de un espesor C, que sería 0.6. Vamos a operaciones, extruir base saliente. La dimensión de extrusión sería 0.6. Aceptamos. Y aquí tenemos este detalle que es el espesor y el diámetro de la cara arandela. A continuación vamos a extruir el cuerpo, que sería la longitud. Entonces esta longitud ya la tenemos en base al dato que era un perno de 20%. La longitud total del perno en rosca corrida es hasta atrás. Hay roscas también solamente hasta un valor. Solo hay dos tipos. O una rosca hasta un valor definido o la rosca hasta el final. No hay varias dimensiones de roscado. Solo hay esas dos opciones. Vamos a hacer entonces un círculo, un nuevo croquis en esta superficie. Y
vamos a generar el diámetro de el perno. Aquí igual, este diámetro D es el diámetro nominal. Si yo me voy a tablas, por ejemplo, aquí está este diámetro de 20, en la realidad, para fabricar, yo tendría que el diámetro estar contenido entre un valor máximo y mínimo. Este diámetro que nominalmente es de 20, si yo mido con un calibrador, el diámetro externo no va a tener 20 milímetros. Va a estar entre 19,958 y 19,623. Esa es la dimensión real del perno, ¿no? Para fabricación. Entonces yo asimismo puedo coger cualquier valor dentro de este rango. Puede ser un valor, el límite inferior, el límite superior, o puede ser un promedio de estos dos rangos. Entonces, cuando yo fabrico, el rato de fabricar, tengo que asegurarme que este diámetro tenga esta tolerancia. En este caso, vamos a considerar el diámetro nominal de 20 para la ejecución de la geometría. Código inteligente. Vamos a ponerle de 20. Aceptamos. Tengo completamente definido. Acepto, salgo del croquis. Y ahora vamos a extruir. Operación extruir este elemento a una longitud L, que en este caso es de 100 milímetros. Entonces aquí ponemos 100. Aceptamos. Este sería la longitud del perno. Todo perno tiene en un extremo lo que se llama la entrada de rosca, que es un chaflán. Esto es parte de, facilita por un lado el ingreso de la rosca del perno en la rosca de la tuerca y también evita que la rosca se golpee, se dañe y que no pueda ingresar en la tuerca. Existe asimismo todo, al ser un elemento estandarizado, todo está normado. En la norma, por ejemplo, INEN 582, nuestras normas INEN se basan en normas ISO. No son normas que nosotros hayamos creado. Son normas que nosotros utilizamos y que lo hacemos en base a la norma ISO. Entonces, al final de esta norma, si ustedes entran al internet, se descargan, al final les va a indicar en base de qué norma ISO está hecho esto. Entonces, aquí, por ejemplo, un extremo biselado. Los pernos pueden tener extremos redondeados o extremos biselados. Normalmente los que encontramos en el mercado son biselados. Y aquí les dice que cuando el extremo es biselado, para roscas el paso fino y roscas paso normal, existe longitud Z1 que debe ser valores mínimos y máximos en los que está recomendado. Entonces, en este caso, vamos a escoger, dice un valor máximo de 3.5. O sea, puede ser un valor menor o máximo de 3.5. Vamos a hacer un chaflán de 3, ¿no? Que está dentro de esta norma. Pero ese chaflán lo vamos a hacer al final. Si se hace ahorita el chaflán, muchas veces cuando se elabora la rosca, saben generarse errores. Es mejor hacer la rosca partiendo de esta geometría y luego al final hacer el chaflán. Entonces, si alguien tiene que hacer roscas, primero haga la rosca y luego el chaflán. Entonces aquí ya sabemos que vamos a hacer de 3, pero vamos a dejarle pendiente para hacer luego. Ya. Ahora, una vez que tengo ya el cuerpo, vamos a construir la rosca. La rosca se basa, o vamos a utilizar una operación que es opuesta a la operación que nosotros empleamos cuando hicimos el clip. Ahí utilizamos una operación saliente base barrido. Ahora vamos a utilizar el concepto inverso.
corte barrido. Es decir, yo voy a generar una geometría, un área y una trayectoria. Y esa trayectoria va a ser el perno, tiene una rosca helicoidal. Entonces vamos a definir la trayectoria helicoidal de esa rosca a lo largo del cual se va a cortar el área que tiene la forma de la parte hueca del filete, y esa área va a cortar en torno a esa superficie, a esa línea, a esa dirección de hélice. Entonces, aquí vamos a generar primero una circunferencia base. Voy a poner de frente al extremo del perno. Voy a hacer un nuevo croquis en esta cara. Y vamos a hacer un círculo del origen hasta el diámetro del perno. Vamos a acotar. Como aquí cogimos un diámetro de 20, este también va a ser de 20. Está completamente definido y salimos del croquis. Entonces yo tengo en este un extremo, un croquis, que coincide con el extremo del perno. Como hemos dicho, es preferible hacer antes del bisel para tener esta superficie, estos límites. Luego los vamos a operaciones, y en operaciones hay en la ventana de herramientas en la del medio hay una que dice curvas. Ahí seleccionamos, por ejemplo, hélice y espiral. Pulsamos con el botón izquierdo y ahí se genera la hélice que va a tener la forma de la trayectoria del perno. Pero esto tengo que parametrizar en función del perno. Entonces acá a la izquierda en esta ventana me dice, por ejemplo, paso de rosca y número de revoluciones. Como hemos visto, la rosca tiene un paso. Esta hélice me va a permitir generar esa trayectoria. Y el número de revoluciones del número de vueltas. ¿Cuántas espirales voy a hacer? Entonces yo puedo tener un paso constante o un paso variable. En la rosca del perno tiene un paso constante. ¿Cuál es el paso de la rosca? Ese 2.5 milímetros que nosotros ya habíamos establecido. Entonces aquí tengo de una tabla, tengo el dato de ese paso. Entonces acá, paso de la rosca, 2.5 milímetros. ¿Ya? Aquí la espiral está generándose hacia afuera. Si yo le doy invertir dirección, se cambia hacia adentro. Entonces tiene que ser, aquí está la flecha, hacia la cabeza del perno. A continuación, el número de revoluciones. ¿Cuántas vueltas o qué longitud va a tener ese perno? Hemos dicho que la longitud es 100 milímetros. Y el paso, la distancia entre dos filetes, es 2.5. De manera que si divido los 100 milímetros para el paso, voy a ver cuántos dientes tiene en esta longitud. Que en este caso, si divido 100 para 2.5, voy a obtener 40. Con 40 vueltas voy a completar esta longitud. Entonces aquí, número de revoluciones, 40. Y se me genera una hélice desde la cara principal hasta la longitud del perno. Aquí dice ángulo inicial 180 grados. ¿Dónde va a empezar la helicoidal? Aquí por default me dice respecto a esa cara a 180. Es decir, empezar acá. Puedo dejarle así o puedo cambiar, pero aquí tiene que ser para poder coincidir con el plano principal, cualquiera de los tres planos, aquí debería ser 0, 90, 180 o 270. Como está en 180, que es una de las direcciones de los planos, no hay problema. Y el sentido de las agujas del reloj, si es que es una rosca derecha. La mayoría de roscas son derechas, es decir, yo ajusto la tuerca girando en sentido horario. Ahí voy a ajustar el perno.
pero también hay roscas del lado izquierdo que funcionan al revés. Entonces acepto y tengo definida la trayectoria de la rosca. Ahora vamos a definir el filete de la rosca. Asimismo, en la norma de las roscas ISO, yo puedo ver cuál es el perfil. Lo que está en negro es el perfil. Este es un ensamble. Aquí abajo está el perno y acá arriba está la tuerca. Aquí está ensamblando el perno y la tuerca. Va a haber evidentemente aquí una holgura, un juego, que es ese juego que se indica aquí para la tuerca H6H y para el perno 6G. Entonces, pero aquí está la tuerca y aquí está el perno. Entonces yo necesito en el perno hacer esta forma, este perfil. Eso significa que yo debo dibujar un área que corresponda a la tuerca. Para el perno, esto es sólido y esto es hueco. Entonces, lo que necesito es hacer un modelo de área que tenga la forma de la rosca como si estuviese haciendo la tuerca, para que este corte a lo largo de esa trayectoria y al cortar esta parte me deje esta parte sólida como parte del perno. Entonces, como es una rosca métrica, ISO, el ángulo entre los filetes tiene 60 grados. El diámetro mayor, este sería el diámetro nominal, y el diámetro de paso y el diámetro de raíz, el diámetro del fondo. Hay dos tipos de roscas métricas. El perfil básico, la raíz aquí estamos en el perno, la raíz del perno es recto. Pero también hay dos variantes. Puede ser, aquí está, esta parte de aquí es el básico, donde correspondería esta línea. Yo también puedo tener roscas cuya raíz sea aquí recta y redondeada en las esquinas. O también puedo tener una rosca en donde tenga una sola, esté redondeado en el fondo. Entonces yo puedo tener roscas que sean de relación al perfil básico. Estos redondeos tienen que estar hacia afuera. Entonces, aquí están las dimensiones, por ejemplo, de esta parte. Y el valor de R, que es el radio de redondeo, también se especifica en la norma. Normalmente, es preferible que sea una rosca redondeada. Una rosca redondeada evita lo que se llama la concentración de tensiones. Es decir, como la rosca, si es que estuviera plana, eso va a tener más concentración de tensiones. Una concentración de tensiones es un punto de falla, donde puede generarse la falla de un elemento. Para evitar eso, se emplean los redondeos. Vamos a emplear un radio de redondeo R, especificado en la norma, luego de la longitud básica de la rosca. Aquí también, por ejemplo, la altura del triángulo que forma el perfil de la rosca es H. Y la norma establece que esta distancia H es raíz de 3 sobre 2 veces el paso. Todas estas funciones están calculadas o están estandarizadas en función del paso o en función de H, ¿no? Todas las dimensiones. Y el ángulo es de 60 grados. Y H, ya sabemos, raíz de 3 sobre 2 P. Y P es el paso de la rosca que también sabemos. Esta gráfica está reproducida a continuación. Entonces, lo que yo necesito, si voy a hacer una rosca con el extremo en la raíz redondeada, lo que necesito es generar un área que tenga esta forma y que tenga estas dimensiones, para que al girar en torno a la hélice, que es la trayectoria, pueda cortar ese material y dejarme la parte de adentro, que es la parte del perno.
haciendo cálculos de que ustedes pueden descomponer en triángulos y haciéndolo, aquí tienen 5 octavos de h, que es esta altura entre el tramo recto. Y esta altura, haciendo cálculos geométricos, van a encontrar que es P16. Entonces, estos, lo que está en azul, son resultados de los cálculos de la geometría del triángulo que se genera acá. Entonces, del centro del filete hacia el extremo va a ser 3 octavos de P. Y del eje hacia donde termina el perfil básico va a ser P16. Si nosotros reemplazamos, y aquí también la norma, aquí por ejemplo, si ustedes consultan la norma INE en 514, ahí van a encontrar estos detalles de el radio de redondeo de la raíz, de esta parte de aquí. Entonces, en esa norma hay una tabla y dice, de acuerdo al paso, cuál va a ser ese radio mínimo. Este radio está expresado en micras. 1 milímetro tiene 1000 micras. Entonces, para el paso de 2.5, yo tengo un radio de 250 micras o 0.25 milímetros. Entonces, haciendo un resumen, para la rosca M20 tengo un paso de 2.5 milímetros, este P16, 0.15626, este 3 octavos de P, tengo 0.9375 milímetros, este 5 octavos de H es 1.3532 milímetros y este radio mínimo es 0.25 milímetros, que es un cálculo de 0.1 por P o lo hallo de aquí de la tabla. Entonces yo tengo ya estos datos que me van a permitir construir esta geometría. Y esta es la que va a cortar en la sección helicoidal para generar la rosca. Entonces vamos a construir ahora esa superficie. Entonces acuérdense que esto tiene que estar, esta base mayor, empezar en el diámetro exterior. Aquí tenemos nuestra hélice y acuérdense que lo que decíamos es que había un ángulo de 180 grados, es decir, si no le cambiamos la posición, debe estar por aquí el inicio de la rosca. Vamos a ponernos en posición arriba y vamos a ver si es cierto. Voy a rotar poquito. Aquí ven, aquí ingresa pero necesito, ahorita le estoy viendo desde arriba, necesito verle desde abajo. Entonces voy a girar. Veamos ahí. Tengo que ir a buscar dónde inicia el perfil. Ahí veámosle. Está a 90 grados de lo que estoy viendo. Entonces voy a hacerle girar. Voy a ponerle ahí. Nuevamente le busco. Ya. Observen, aquí viene la hélice y termina aquí. Entonces, cuando yo me pongo de frente, le estoy viendo desde donde termina o donde inicia, mejor dicho, la rosca. Que sería la parte de acá arriba. Entonces, aquí viene la hélice.
y se da la vuelta y viene perpendicular hacia la pantalla. Esa es la posición que debo ubicarme, es decir, así como cuando hicimos el clip, el área es perpendicular a el inicio de la trayectoria. Entonces, este inicio va a estar aquí. Entonces, vamos a generar un nuevo croquis. Me voy a croquis, nuevo croquis, y tengo que seleccionar un plano que esté en esta dirección. Entonces, voy a ver. Me voy al árbol de operaciones y voy a ver cómo están mis planos. El de alzado no me sirve. El de planta, ese está perpendicular a donde va a iniciar la espiral. Ese es el que debo escoger. El lateral no, porque ese está a un lado. Entonces, el que me sirve es el plano que sea perpendicular al inicio de la trayectoria de la espiral que va a estar aquí. ¿Ok? Ahorita estoy en un plano que pasa por el medio del perno y ese plano es perpendicular a la trayectoria de la helicoidal en este punto. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está la helicoidal. Y vamos a ver las dimensiones. Entonces tengo que construir esta geometría. Vamos a hacer, aquí puedo utilizar igual líneas auxiliares para apoyarme. Vamos a hacer otra línea constructiva aquí. Para saber en dónde está el punto de inicio de la espiral. ¿Ok? Y a continuación vamos a generar la construcción de esa área. Este de acá arriba es el diámetro exterior. Por lo tanto, esta línea va a coincidir con ese diámetro exterior. Entonces vamos a construir una geometría. Aquí puedo hacer un redondeo y terminar en el extremo de la línea. Aquí me fui. Déjenme borrar esto. Entonces vamos a hacer uno desde este punto acá. ¿Ok? Y vamos a acotar. Esta distancia es de 3/8 de P, vale 0,9375. Cote inteligente. .9375. Aceptamos. Y lo mismo al otro lado. .9375. Ok. Así se nos deforma. Lo que hacemos es volver a arreglar. Ya. Esta distancia es 5/8 de H, que vale 1,3532. Entonces vamos a acotar de aquí a acá 1,3532. Aceptamos. Este extremo tiene que estar con este en la horizontal.
Y aquí, adicionalmente, hay una relación de tangencia que hay que ponerla acá. Entonces, entre esta entidad y la de acá, tiene que haber una relación de tangencia. Aquí vemos que esto está... Aquí está mal. Está desviada la longitud. Voy a borrar, aquí está desviado, voy a borrar la cota. Voy a reconstruir, voy a borrar nuevamente estas partes. Déjenme ver si le pongo una relación horizontal, ahí se compuso. Ya, entonces voy a volver a acotar. Esta distancia de este punto hacia acá. Eso tenía un valor de 5 octavos de h, que es 1.3532. Entonces aquí es 1.3532. Aceptamos. Ya. Nos falta este radio de redondeo. Este radio de redondeo tiene que ser 0.25 milímetros. Vamos a cota inteligente. .25 milímetros. Y tenemos ya el croquis completamente definido. Entonces, este croquis, lo que hemos hecho es dibujar un área que sea como si fuese un área en la tuerca, para que al girar en la trayectoria me genere el corte y que al tener el recorrido helicoidal obtenga la forma en el perno de la rosca. Entonces estamos completamente definidos, aceptamos, salimos. Tengo ya el área y tengo mi trayectoria. Entonces vamos a operaciones, corte barrido. Como digo, esta es una opuesta a la del clip. Ahí el área generaba un volumen, un sólido. Aquí en cambio el área va a ser un corte, a quitar material. Entonces aquí nos dice que yo tengo que seleccionar el área y el perfil. En el área me dice que es el croquis 6. Entro al árbol de operaciones y efectivamente es el croquis 6. Entonces le reconoció. Y en la trayectoria doy un clic y en cambio aquí le pongo sobre ver la que dice hélice espiral. Ahí se marca, le reconoce y aceptamos. Entonces aquí se forma ya el perfil con la trayectoria en función del área que hemos establecido. Aquí tengo ya el perno construido. El perno es un elemento de múltiples superficies en donde las dimensiones deben ser precisas. Ustedes a lo mejor alguna vez trataron de poner una tuerca que parecía que es del perno y no entra. Tiene muchas superficies y las superficies distribuidas de manera helicoidal. Es una superficie compleja que si no está bien elaborada, o hay mucho juego o hay mucho apriete. Adicionalmente, ahora vamos a incluir lo que habíamos establecido, esta entrada de rosca o bisel. Todas las pernos tienen, como digo, para evitar daño en una rosca en el ingreso y para facilitar el ingreso a la tuerca. Un valor menor máximo de 3.5, vamos a coger de 3. Entonces aquí me voy a chaflán, voy a seleccionar qué es lo que quiero, voy a seleccionar esta superficie. Y voy a dar el valor de 3 milímetros. Se está demorando un poquito en la generación. Hay que esperar un ratito.
Ya, aquí ponemos el valor de 3. Aquí no me reconoció la cara. Vuelvo a señalar. O también podemos coger la línea de croquis que habíamos establecido. Vemos un ratito. Ya, ahí me reconoció y aceptamos. No. Déjenme eliminar para volver a marcar la superficie. Vamos a borrar la selección. Nuevamente a marcar. No. Ya, voy a salir de la operación y voy a grabar antes de nada. Igual esta es la precaución que siempre tienen que tener. Guardar como. Vamos a poner en el aula. Este es el perno M 20%. En algunos casos también se acota, en vez de la M 20% me indica el diámetro nominal y la longitud. Se acota, también se puede acotar el diámetro nominal y el paso. Y ahí sí vamos a volver a el chaflán. La máquina está un poquito lento, hay que esperar un ratito. Entonces aquí el chaflán por una distancia de 3, igual los chaflanes de las roscas siempre son a 45 grados. Esto aquí se establece que el ángulo es de 45 grados. Eso en las notas de la rosca y ustedes lo pueden ver. Entonces aquí, déjenme volver a coger. Le estoy topando, lo que pasa es que le estoy topando a la hélice y esa hélice, tengo que ubicarme aquí. Esa hélice es la que nos está estorbando. Voy a ubicarme aquí.
Ya, ahí ya me seleccionó la cara. Le estaba atinando a la hélice. Se puede ocultar la información para no ver y que no pase lo que nos estaba pasando. A ver, una de las cotas está fuera de rango. Déjenme volver a hacerlo. Lo que decía es que yo puedo ocultar las... aquí hay una opción, este ojo me permite ocultar o mostrar los detalles. Entonces, yo de esa manera puedo evitar que me afecten, en este caso, en la selección de las diferentes entidades. Nuevamente vamos a probar. Chaflán de 3. Una de las cotas del chaflán está fuera de rango. Déjenme variar. Cambiémosle un valor más pequeñito. Déjenme tomar entonces la superficie del círculo. Vamos a ponernos de frente y dejémoslo aquí en 3. Y ahí ya nos generó el chaflán. Entonces ahí si nosotros vemos, hacemos un corte. Por ejemplo, en esta superficie y observamos, ahí vamos a obtener los detalles. Aquí está mi chaflán a 45 de 3 por 45. Ahí está el perfil de la rosca con la raíz redondeada que reduce el problema de concentración de tensiones y en la parte superior es recta. Está el detalle de la cara arandela y el detalle del bisel. Entonces, esa es la forma como se construye un elemento roscado. Yo tengo que aplicar normas, no puedo hacer cualquier perfil para hacer la rosca y no estaría utilizando el estándar. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en la rosca métrica empieza con la letra M. Si es que empieza UNC, esa es una rosca unificada, una rosca americana. Entonces, igual tiene cada norma tiene su denominación. En nuestro país tenemos normas, la ISO como norma base, pero también muchos elementos de máquinas en sí, pernos, los podemos encontrar en milímetros o en pulgadas. Entonces, los que dicen UNC, UNF son roscas en pulgadas y los que empiezan con M son roscas métricas. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicar la norma y en base a la norma definir el filete y en base al filete generar la rosca como estamos viendo. Entonces vamos a guardar y ahí está. Sí, adelante. Tal vez puedo repetir la parte del filete porque no me sigue saliendo error. Le voy a editar. Lo que tiene es que construir, asegurarse que la construcción está bien. Entonces le voy a mostrar la operación de cortar, barrer. Y para que se edite, que se regenere en la geometría.
Al ser la rosca un elemento complejo, demora en regenerarse, entonces hay que esperar un poquito. Vamos a editar el croquis. Entonces, ¿dónde pueden estar los errores? Los errores pueden estar, primero, si es que el plano no está en el inicio donde está la espiral, ahí hay un error. Si es que no se le hace completamente definido, es que no se está posicionando en ese plano. Segundo, la geometría tiene que estar completamente definida. Estas dimensiones que nosotros calculamos tienen que estar bien. Por ejemplo, yo al comienzo tenía esta línea, no estaba horizontal, estaba inclinada. Entonces iba a rehacer, pero me di cuenta que solo al borrar la cota, le apliqué aquí una relación horizontal y ya se me alineó. Volví a acotar y aquí otra cosa, tiene que haber relaciones de tangencia entre la línea y el arco. Entonces, estos valores que calculamos tienen que estar acotados. Las relaciones, como digo, tienen que estar colocadas y lo que es importante es que este plano en donde está hecho es en donde va a iniciar o va a iniciar la hélice. Nosotros nos ocultamos, aquí estamos mostrando, la hélice viene por aquí, donde inicia y termina aquí. Entonces, yo tengo que crear ese plano, lo hicimos en esta vista, viendo en dónde termina la espiral. Nos dimos vueltas hasta ver dónde termina. Y una vez que ya definimos el plano, este plano es perpendicular ahí. Es importante, porque esto, como decía el ángulo, cuando se genera la elipse, tiene que ser cualquiera de los valores, 0, 90, 180 o 270. ¿Por qué esos ángulos? Porque es en donde yo voy a tener mis planos principales. Si ese ángulo estaba a un valor cualquiera, ahí se me complica porque yo este plano, esta área, tengo que ponerle perpendicular a esa trayectoria. Entonces aquí observen en lo que viene en celeste, termina en este punto, es perpendicular a este plano. Entonces, esos detalles hay que cuidar. Primero, que el plano efectivamente empiece en donde, o sea, elabore en donde termine esa trayectoria, o donde empiece esa trayectoria. Aquí empieza y se va para atrás. Y que las relaciones que yo tenga, aquí tengo esta distancia a la izquierda, 0,94 igual a la derecha, ese punto y por eso dibujamos esa línea auxiliar para que empiece en ese punto, donde termina la trayectoria o donde inicia la trayectoria helicoidal. Y luego de eso, acotar, hacer la forma, acotar y ver que las relaciones estén bien. Aquí igual, yo tengo esta de aquí, tiene que estar al mismo nivel que acá. Le pusimos una relación con respecto a la de acá. Y que estén todas las cotas completas. Entonces, ahí lo que tendría es que volver a hacer siguiendo estos pasos o ver qué es lo que le falta para completar. Esas son las recomendaciones. De ahí, como digo, no hay más. Una de las cosas que hicimos muchas veces da problema cuando primero se hace el chaflán y luego se hace la rosca. Por eso evitamos ese problema haciendo primero la rosca y el último generando el chaflán. Entonces, a veces ahí sabe dar problemas en la ubicación, sobre todo del área de corte. Entonces lo que tendrías que volver a revisar y ver dónde está la falla. Puede volver a ver el video luego en la tarde que lo suba para que si tiene alguna falla pueda volver a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a grabar y vamos a continuar.
De todas maneras, después de la clase les subo el video para quienes tienen alguna dificultad, vuelvan a revisar y lo vuelvan a hacer. Pero la metodología es esa. Yo tengo que basarme en normas para poder hacer la construcción. Y las normas vienen establecidas tolerancias. Si estoy dentro de la tolerancia inferior, superior o intermedia, los parámetros están dentro de la norma. Hay norma para las dimensiones, norma para el chaflán, ahí existe norma para el caso que yo tengo un chaflán o las esquinas redondeadas o todo el contorno redondeado. Este redondeado, lo que hemos dicho, evita la concentración de tensiones. Por ejemplo, aquí tengo, si fuese recto, aquí tengo este recto y el de acá. Aquí se genera una concentración de tensiones en este cambio brusco. Cuando vean diseño, ahí van a ver lo que significa concentración de tensiones. Es un punto en donde el elemento puede fallar, puede romperse. Entonces, una forma de evitar eso son los redondeos. La construcción del área del perfil de la tuerca, como si fuese la tuerca, lo que va a cortar, porque me interesa el perno. Estos datos que están en azul se obtienen de la geometría en función de los parámetros que están aquí, construyen este triángulo y obtienen estos parámetros. De ahí, reemplazando en los datos, se obtienen estos valores que hemos calculado. Hay diferentes roscas. Esta es una rosca triangular. Por ejemplo, si fuese un perno de potencia, ahí va a haber una rosca cuadrada o una rosca trapecial. Tengo que consultar la norma. Si es una rosca métrica, tengo que irme a los datos de una rosca métrica. Si es una rosca unificada inglesa, tengo que irme a los datos de la rosca unificada. Finalmente, se construye, como digo, la trayectoria y el área de corte y se genera la rosca. Bueno, ya hemos visto con ustedes matrices lineales, circulares de operación, hemos visto simetría, tenían este deber. Y nos falta ver un par de operaciones que son las más, o sea, para completar las operaciones más importantes de SolidWorks. Entonces, vamos a hacer ahora, nosotros ya vimos que yo puedo construir una simetría de un croquis. Cuando veo que una pieza es simétrica, el cuarto de cuadrante y luego aplico simetrías. Pero también, así como en las matrices, yo puedo tener una matriz de croquis y una matriz de operación. Asimismo, yo puedo tener una simetría de croquis y una simetría de operación. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en base a una simetría de operación. Es decir, si yo veo esta pieza, que es la que quiero construir, aquí veo dos orejas perforadas, esta de aquí y la de acá. Ambas son iguales, son simétricas respecto al eje medio. Entonces, igual aquí estos agujeros. En cambio, respecto a un plano que pasa en el otro sentido, este está en la misma posición de acá. Entonces aquí tengo una pieza simétrica y que puedo construir con operaciones, construyendo solo una oreja y solo una perforación. Vamos a empezar haciendo la placa base. Esta placa base tiene 50 milímetros de ancho por 30 de alto. Luego vamos a extruir esto a 6 milímetros y vamos a hacer redondeos a 3 milímetros en las esquinas. Nos salimos de esto. Nos vamos a una nueva pieza. Vamos a generar un croquis. Como es aquí podemos coger la vista de planta. Y como es una sección rectangular, podemos coger este elemento de este croquis rectangular con origen en el centro. Vamos a acotar 50 por 30. Está completamente definida. Y luego vamos a extruir
a 6 milímetros, que es el dato que tenemos. Aceptamos la operación y tenemos nuestra placa base. Vamos a ubicar de frente y ahora, por ejemplo, vamos a hacer esta rosca. Esta es una rosca M6 que está en la base, ubicada a 20 milímetros del centro y en el otro sentido está en la mitad. Entonces es una rosca cilíndrica M6. Vamos a hacer, eso ya vimos, la operación taladro. Entonces me voy a buscar asistente para taladro. Aquí el tipo de rosca es una rosca cilíndrica. Entonces cojo esto. Aquí me dice que estandarizo. Va a ser un tipo roscado y la rosca es M6. Entonces, por ejemplo, aquí en donde está 1.2 por 0.25, aquí me indica el paso, el diámetro nominal 1.2 y el paso 0.25. En este caso es la rosca M6. Asimismo, si yo quisiera saber cuál es el paso, tengo que ir a una tabla de roscas y, por ejemplo, dice que para una rosca 6, el paso es de 1 milímetro, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya saben ustedes de dónde sale eso. Ya. Vamos a poner esta rosca cosmética por todo y a definir la posición. Me indico en qué parte de dónde voy a hacer en esta superficie, en cualquier parte. Y ahora ubico, va a estar en este lado, escape, para ya no hacer más. Y la distancia a la que debo hacer la perforación, en este caso es de 20 milímetros. Vamos a corte inteligente. Y ubicamos a 20. Entonces tengo en este sentido, pero falta en el otro sentido. Quito la cota inteligente y, por ejemplo, puedo decir que este esté a la mitad en esta otra dirección, o puedo relacionar, decir que el origen de coordenadas y el origen del agujero estén en posición horizontal. Ahí tengo la posición en este otro sentido. Tengo completamente definido y aceptamos. Aquí tengo la representación de la rosca. Es un agujero roscado. Entonces, como estamos practicando la operación de simetría, aquí toda la operación la voy a duplicar. Entonces, yo quiero duplicar en este otro lado. Tengo que ver cuál es, en operaciones, me voy a esta opción que dice hacer simetría. Dice hacer simetrías de operaciones, caras y sólidos con respecto a una cara o a un plano. Botón izquierdo. Aquí me dice cuál es la cara, la simetría de cara o plano. Me voy acá y, por ejemplo, yo escojo un plano. Ese sería el de alzado, ese sería el de planta y este es el de la vista lateral. Entonces ese es el que me conviene porque respecto a este plano va a ponerse como un espejo. Entonces lo que me conviene es la vista lateral. Aquí automáticamente me reconoció la operación y me está generando simétricamente como si fuese un espejo al otro lado. ¿Cómo me reconoció? Si no, yo aquí vengo y le señalo la operación. Ya me reconoció, es el taladro roscado M6. Si no me hubiera reconocido, le hago un clic en la operación que quiero hacer el espejo. Acepto y tengo ya la otra operación generada por simetría. Entonces aquí veo en el árbol de operaciones la saliente extruir es para generar la placa, el taladro roscado, ustedes me ubico encima, ahí se señala este, y en simetría, en cambio, se señala el de acá. Voy a ponerme nuevamente de frente.
Bueno, de frente para ver los roscas. Ahora voy a construirla una oreja. Entonces veo que sería más fácil generar un croquis en un plano del eje de simetría que pasa por la mitad. Veo que este está desfasado. Entonces yo tengo que generar primero un plano que esté desfasado, esta distancia, sea aquí o sea la de acá. Y ahí generar el plano para luego extruir hacia atrás. Entonces este plano vamos a construir primero este o el del otro lado, cualquiera de los dos. Para ahí construir esta geometría puedo incluir el agujero y luego extruir hacia atrás. Entonces vamos a hacer eso. La vista que me sirve sería esta. Pero antes tengo que ubicar el plano. ¿En dónde voy a hacer la cara que voy a extruir? Aquí observo que esto tiene 30. Desde esta cara hacia acá hay 6. Entonces puedo coger un plano que esté ubicado a 6 milímetros de esta cara. Vamos a operaciones, geometría de referencia, plano de referencia. Aquí igual me dice que pongo un plano de referencia y aquí puedo poner un plano principal o una cara. Voy a topar esta cara y esa es mi referencia. De ahí para adentro voy a meterme 6 milímetros. Aquí el plano me está generando en este lado, tiene que ser hacia el otro, de manera que tengo que invertir la equidistancia. Cambiarle hacia el otro lado. Y la distancia que vimos es 6 milímetros. Acepto. Y ahora estoy ya en este plano. Me voy a ubicar perpendicular a ese plano. Ahorita estoy en ese, no en la cara, sino en ese plano. Ese plano que está metido 6 milímetros. Pues ahí voy a dibujar este croquis. Vamos a croquis, línea. Aquí me puedo ubicar en la dirección hacia la izquierda. Subo. Aquí generamos un arco. Y hasta aquí. Aquí doy un escape. Aquí acuérdense en que yo hice esta línea, pero esta línea no puedo hacer por partes, es una sola línea. Entonces aquí no se ve que está una línea, pero yo sé que es lo primero que hice. Voy a borrar eso. Me pongo encima o les tiro hasta que coincida, pero como aquí hay otra coincidencia, primero tendría que borrar, ponerme aquí encima y borrar esa relación. Ahí sí yo ya puedo decir que esta y esta, control, se van a fusionar. Ahora se me movió todo para acá, entonces no me conviene, control Z. Lo que hago ahora es estirar. Ya, una vez que ya está aquí, le estiré, pero se me quedó, no está horizontal. Entonces, puedo hacer varias cosas. Puedo decir que sea horizontal y ahora como ya salió de la línea, ¿por qué se movió? Porque estaba en la dirección del origen de coordenadas. Y acá lo que puedo hacer es que indicar este extremo con este control estén fusionados. Ahora sí, ya se fusionaron, pero me quedó a un lado. Entonces ya puedo acotar. Esto es 10 milímetros a cada lado. Entonces me voy a cote inteligente. Este vértice o este lado respecto a mi origen de coordenadas va a estar a 10. Lo mismo el otro lado. Entonces, está distribuido simétricamente. Luego, esta altura hasta el centro es de 15. En cote inteligente, esta altura es de 15. Ojo que aquí hay una tangencia y acá también hay una tangencia. Entonces todo esto se mueve. Tengo completamente definido.
Pero adicionalmente voy a incorporar esta perforación que está en el eje, en el mismo radio de curvatura y tiene un diámetro de 6. Entonces puedo irme a un círculo, ubico el centro y vamos a acotar. Este tiene un diámetro de 6. Aceptamos. Y nuevamente tengo completamente definido. Una vez que tengo completamente definido, salgo del croquis y lo tengo en este plano que estaba desfasado 6 milímetros. Por ende, la extrusión, este espesor de la oreja también es de 6 milímetros. Pero tengo que extruir hacia el centro de la pieza, que yo sí necesito darle una dirección. Entonces vamos a operaciones, extruir. Aquí me dice que croquis. Voy a ubicar el último que hice, el 4. Y aquí me estoy extruyendo hacia afuera. Entonces aquí necesito cambiar la dirección de la extrusión. Tiene que ser hacia adentro. Y aquí la distancia es 6. Entonces está 6. Aceptamos. Si yo me ubico, ahí veo la ubicación correcta. Está separado 6 milímetros de esta cara. Entonces, como la otra oreja es igual, en cambio esta tiene que ser simétrica respecto a un plano que pase por los agujeros. Entonces, nos vamos a matriz, simetría. Aquí me dice la cara respecto a cuál. Entonces, de aquí yo le doy un clic y aquí escojo. Debería ser ese plano de alzada, porque el de planta está abajo, el lateral está en otro lado y el que me sirve es, en mi caso, es el de alzada. Ese pasa por el centro de la pieza. Acepto. Y ahora voy a indicar qué operaciones son las que quiero duplicar. Lo que quiero es toda esta oreja pasarla acá. Y toda esta oreja está en esta operación, la última que hice. Si le doy un clic, ahí se me señala y automáticamente me reconoce y me hace la simetría. Aceptamos. Y tengo la pieza. Entonces esta pieza, si yo veo mi árbol de operaciones, está saliente. Esta extrusión era para la base, el taladro era para este de acá, esta primera simetría era para estas perforaciones, el plano era el plano que creé para generar este croquis, está ubicado a 6 milímetros. Generamos luego una operación saliente extrusión para al croquis darle espesor y luego generamos una simetría de esta pieza respecto a la otra. Okay. Entonces está completa la pieza y vamos a guardar. Vamos a poner operación de simetría. Guardar. Vamos a salir. Vamos a hacer la última operación. Hay como 19 operaciones de SolidWorks. Déjenme entrar para crear, para indicarles. Nueva pieza. Ya. Todas estas que están aquí son operaciones. Hemos visto la mayoría que son las que se usan normalmente. Hay otras que de pronto ustedes pueden consultar hay unas 2 o 3 que faltan, pero que no tienen mayor significado, por ejemplo, envolver. Hemos visto extruir base, revolución de base, saliente base. Este recubrir no hemos visto, es más para para algo artístico, para cuando yo tengo diferentes áreas y quiero generar una forma que tengan esas áreas. Saliente base por límite, esto es para cuando tengo que aumentar entre 2 sólidos una parte de material, tampoco es muy útil, no es muy utilizado. Hemos visto extruir corte, asistente para taladro, corte de revolución,
corte de barrido que acabamos de ver hoy día. Corte por recubrir es la misma operación de recubrir, pero en lugar de añadir material se corta. El corte por límite es la operación opuesta a este saliente por límite. Estas 4 son las que no hemos visto. Y este envolver, que no son muy utilizadas. Hemos visto redondeo, chaflanado, matriz lineal, matriz circular, de croquis, de operación, nervio. Ángulo de salida es cuando yo a las superficies, en una extrusión, en lugar de que se extruyan a 90 grados respecto al croquis, se extruyen en un ángulo. Es lo que hicimos en la tuerca, ¿no? Cuando yo quiero que no sea recto, sino dado un ángulo. Vaciado, cuando hicimos los elementos de los ductos. Envolver, como digo, no es muy utilizado. Intersección lo vamos a ver ahorita. Y simetría. También hemos visto aquí cómo generar planos, curvas. Entonces hay unas 4 o 5 operaciones que no hemos visto, pero que no son muy utilizadas. Son bien sencillos. Pero por tiempo, eso si ustedes desean lo pueden completar. En realidad no tienen una aplicación directa como las que hemos hecho. Con eso, ustedes han cubierto prácticamente lo que se requiere para elaborar cualquier pieza en SolidWorks. Vamos a ver la última. Por ejemplo, la de intersección. Si yo estoy construyendo una estructura y en esta estructura quiero modelar, por ejemplo, aquí hay un tubo y quiero hacer un montaje de este tubo. O si esto, por ejemplo, también lo aplicase en una instalación en donde yo voy a requerir un fluido, que el fluido pase por esta T que es construida. Aquí luego habría un proceso de soldadura para unir estos elementos. Entonces vamos a ver este caso. ¿Cómo hacer la operación de intersección? Vamos a dibujar un tubo que en este caso tiene un diámetro exterior. Ambos son de los mismos diámetros y espesores. El horizontal tiene una longitud de 200 milímetros. Y el vertical tiene de 150. Entonces vamos a hacer este horizontal. El diámetro exterior 50 y el interior 44. Entonces vamos a hacer un nuevo croquis. Podemos escoger igual la vista lateral, si deseamos. Vamos a hacer 2 círculos con origen en el centro. Y los vamos a acotar. El diámetro mayor es de 50. Y el diámetro menor es de 44. Tengo completamente definido. Y ahora vamos a extruir. El horizontal a 200 milímetros. Está completamente definido. Salgo del croquis. Y me voy a operación de extrusión. Aquí entonces, para cualquier lado. Aquí vamos a extruir. Allá. Es algo que también es importante indicar. Observen que este croquis cuando nosotros tenemos nuestros planos principales, los 3 planos pasan por el origen. Hay un plano, el de alzada, el lateral y el superior. En este caso, como empezamos nuestro croquis en el centro de ese sistema de coordenadas de esos planos, este croquis está en el medio. Si yo quiero que esto me siga, antes vimos que cuando extruimos, yo puedo extruir hacia un lado o puedo extruir hacia otro lado. Pero también yo puedo extruir a ambos lados y dejar esto en el medio. Entonces me voy a extruir base. Me dice que quiero extruir. Aquí yo podría señalar esta entidad y la otra entidad y me indica que va a extruir para acá. Normalmente hemos estado extruyendo hacia un lado y si no quiero ese lado, hacia el otro lado.
Pero también yo puedo extruir a ambos lados y que esto me quede en la mitad. En este caso vamos a, por ejemplo, aquí dice de plano medio. Observen que el croquis ahorita está en el plano medio y se va a extruir tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Qué distancia? El valor de la extrusión. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, 200 milímetros. Y el croquis me quedó en la mitad. O sea, yo solo puedo hacer con cualquier... Aquí están todas las formas en las que yo puedo extruir. Entonces, para practicar, hemos tomado que hemos extruido hacia los dos lados. Aceptamos. Entonces, el croquis está aquí en la mitad. Pero no nos generó hueco. A ver, déjenme revisar el croquis. Ah, ok. Aquí únicamente se señaló el croquis de afuera y no el interior. Entonces, vamos a editar la operación de extrusión. La operación. Aquí solo está tomado este. Entonces voy a editar. Voy a eliminar la operación para volver a extruir. Elimino. Sí. Y voy a volver a extruir. Entonces vamos a extruir croquis. Aquí el croquis señalo los dos. En donde solamente tope uno y no me reconoció a los dos. Igual desde déjenme ver. Aquí puedo hacer otra cosa. Si quiero hacer lo mismo que tenían antes. Desde el plano, creo que era el de la vista lateral, sí. Desde el plano del croquis hasta, o tomando en cuenta el plano medio y la distancia de 200. Pero antes solamente se marcó el diámetro exterior, no todo el croquis. Por eso me salió un cilindro y no un tubo. Pues lo que debía salir es de este tubo. Eso al señalar directamente el croquis. Y el croquis está en la mitad. ¿Ok? Entonces, eso es para indicar otra forma que hay también de, en algunos casos, puedo necesitar hacer esto. Aquí lo hicimos así, ¿por qué? Porque este otro que sale también va a salir del centro. Si no lo hubiéramos hecho así, si hubiera extruido poniendo el croquis a un lado, luego debería haber hecho un plano medio y en ese plano medio hacer la construcción. Entonces también hay muchas formas de hacer lo mismo. En este caso, hemos elegido eso para no estar haciendo un plano adicional. Vamos a generar ahora un croquis y este croquis va a salir en cambio del plano medio que pase por el tubo horizontal, un tubo de las mismas dimensiones, y ese tubo lo vamos a extruir hacia arriba. Entonces voy a hacer un nuevo croquis y le voy a indicar. Entonces digo ese plano de alzado me serviría si yo quiero construir hacia acá. Si me pongo en el de planta, ese me sirve si yo quiero construir hacia arriba. Y el lateral definitivamente no me sirve. Entonces el que me sirve es el de planta. Como digo, voy a generar un croquis en un plano que pase por el origen de coordenadas y que a su vez esté en el medio del tubo este. Entonces aquí el que me sirve es la vista de planta. Voy a ubicarme en mis ejes perpendicular. Ahí estoy en el plano que pasa por la mitad del tubo. Pues vamos a generar un círculo grande y otro más pequeño. Y vamos a acotar. Es igual de 44 por 50. Cote inteligente. Este tiene 50 y este 44. Está completamente definido.
acepto, salgo del croquis y ese croquis está en un plano perpendicular o sobre el plano de alzado y voy a generar ahora una extrusión perpendicular. Pero para poder aplicar la operación de intersección, yo no debo fusionar. Si yo fusiono este y el de acá, va a quedar como un solo elemento. Pero luego yo lo que quiero es cortar para que aquí me genere un agujero y si yo paso un fluido, ese fluido pueda pasar también por acá. Si fusiono, va a quedar todo soldado y esta parte de acá abajo, inclusive como un tubo, una sola pieza. Entonces, eso no me va a permitir la operación de intersección. La intersección se aplica entre dos cuerpos en donde yo voy a quitar parte de los elementos que se intersección. Entonces aquí el último croquis que hice es este. Voy a operaciones, extruir base saliente y la longitud es de 150 milímetros. Entonces me voy 150 y la dirección es la correcta, hacia allá. Acepto. Pero aquí antes de salir, elimino fusionar el resultado para que no se me haga una sola pieza. Observen, ahí aparentemente tendría lo que quiero, pero si yo giro, ahí yo obtengo este material que no quiero. Aquí está el otro tubo visto desde encima, pero aquí hay este material que no debería tener. No debería tener. Entonces, esto es lo que vamos a eliminar por esta operación. Estos materiales que me están estorbando aquí adentro. Vamos entonces a la operación intersección. Bueno, aquí me reconoció. Yo tengo que indicar cuáles son los sólidos que vamos a intersecar. Ya me reconoció el uno y ahora le topo o me voy acá y le indico el otro. Entonces aquí yo ya le estoy indicando todo. Ya, si aplasto este botón que dice intersecciones, aquí me genera un listado. Y aquí están todas las intersecciones que se producen entre los dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, aquí si ven que aquí solamente se puso café esta, doy un clic y acá me seleccionó, esta ha sido la región 2. Doy la vuelta y voy a topar ahora esto otro. Esta es la región 1. Pero como también quiero que haya continuidad con el que sale, aquí hay otra región. Doy clic y ahora yo voy a tener ya una continuidad. Si fuera un fluido que introduzco, por aquí se va a ir por los dos ramales, puedo yo ya aceptar. Y lo que generé ya es una continuidad para un flujo, por ejemplo. Me voy a la vista de corte. Ahí está, en ese sentido. Y ahora lo que tengo es el corte en los elementos, en las superficies. Y si yo inyecto por aquí un fluido, yo ya voy a poder mover. Evidentemente aquí debería estar soldado. Y de esa manera hemos hecho la operación de intersección. Entonces aquí la recomendación es que cuando se hace la extrusión de este elemento, ahí no pongo fusionar para que no se me cree una sola pieza. En el resto de casos, por default está fusionado. Por default se hace una sola pieza, las dos. Pero si están las dos hecho con una sola pieza, yo ya no puedo utilizar esta operación de intersección. Entonces vamos a guardar. Se va a llamar intersección. Ok.
Hemos terminado las operaciones, el módulo, ya saben el módulo de dibujo, saben el módulo de operación y dentro de ello croquis. Y la siguiente clase vamos a empezar por el último módulo que es el de ensamblajes. Entonces ahí vamos a ver cómo yo puedo colocar piezas que he hecho de manera que voy haciendo un ensamblaje. Cómo eso aplicaría como cuando yo construyo en la realidad, cómo yo los diferentes elementos que voy haciendo los voy poniendo uno respecto a otro. Ahí también se utilizan relaciones, pero son de otro tipo. Bueno, de mi parte les agradezco por la asistencia a clase. Ya les subo el video para que puedan practicar y tengan la información de las roscas y de las otras operaciones que hemos visto. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ya chicos, hasta luego.